vimos cómo podíamos representar números con signo, que es lo que mayormente vamos a ocupar, porque es una herramienta más potente para representar las diversas magnitudes físicas, que hay positivas y negativas normalmente. Entonces teníamos la representación de módulo y signo, vimos sus ventajas y sus desventajas, la de complemento a 1 también, y la de complemento a 2, que es la más importante y es que la que trabajan en general todos los lenguajes de alto nivel, como el lenguaje C. ¿Está bien? Entonces, y en particular la importancia de la suma con el complemento, porque, por ejemplo, una resta la podemos hacer como A más menos B, donde menos B sería el complemento a 2 de B. Y al final de clase estuvimos viendo los diversos casos que se dan cuando yo sumo dos datos en sistema de representación de complemento a 2. Entonces, si teníamos dos datos positivos, no está el ejemplo aquí de un resultado correcto. La suma tiene que darme un dato positivo, porque es lógico que así sea. Pero se puede dar la situación de que yo sumé un positivo y le sumo otro positivo y me caigo aquí a la parte de los negativos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con este ejemplo que veíamos acá? En este ejemplo, donde sumamos 100 más 38, estos son valores decimales, tengo 138, el mayor número representable positivo en 8 bits, con este sistema de representación es 127, entonces me estoy excediendo de ese campo de representación. Los dos son positivos y sin embargo al sumarlo resulta que el resultado es un número negativo. Entonces eso me indica que existe un overflow, o sea, se ha rebasado la capacidad de representación de los 8 bits. ¿Está bien? Una de las formas de determinarlo es analizando ese bit de overflow, el bit de overflow, no, analizando el bit de signo y los bits de los operandos, ¿no? La otra forma, hay algunos micros, como les comenté ayer, que tienen un bit de overflow, el cual se dispara con el OR exclusivo del acarreo que recibe el bit de signo, estos serían los bits de signo, para este sistema de representación, el acarreo que recibe el bit de signo con el acarreo que emite. En este caso, si el acarreo que recibe es distinto del que emite, entonces existe un overflow. Que si el acarreo que recibe es distinto que el acarreo que emite o que cede, entonces no si el acarreo que recibe es igual al acarreo que emite, no hay overflow. En este caso son distintos y por lo tanto existe overflow. En el caso que hay overflow, el resultado es totalmente incorrecto, entonces habrá que, de acuerdo a la aplicación, tomar alguna solución. Una de ellas es buscar un bit más para representar el valor. En ese caso, habría que buscar cuál es el noveno bit. ¿De dónde sacó el noveno bit? Y bueno, si se hace un análisis, el noveno bit es el que se cargó en el carry. O sea, aquí en el carry ha quedado el bit de signo, que sería el 0. Y este sería el resultado correcto. Si hacemos esto sería 128 más los 10, me da el 138. No amplié pantalla, no me di cuenta. Ahí se ve un poco mejor. Bien. Desen un ejemplo a ustedes. Ya les dije yo que en esto por ahí es una buena práctica hacerse algunos numeritos y cuentas de manera de ir viendo cómo funciona. Y ir entendiéndolo. El segundo caso es cuando uno es positivo y otro es negativo y la suma da positivo. Entonces, en ese caso, tengo el más 35 y el menos 20 en decimal. Las representaciones en complemento 2 de cada uno de ellos es esta que se representa aquí. Y aquí, si vemos que el acarreo hacia el bit de signo
en este caso era 1 y el acarreo desde el bidesigno también es 1 hacia el carry. Por eso el carry está en 1. Eso viene de 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 1. Entonces ahí hay un acarreo hacia el bidesigno y 1 más 1, 0, y llevo 1, o sea que el carry aquí quedaría en 1, que es el que está representado aquí. Me ha faltado poner el dibujito aquí. Siempre hay detalles. Y el bidesigno está en 0, el resultado es positivo y es correcto, es 15 el resultado de esto. No se activaría el overflow, el bit de overflow si tuviese, no es el caso de este microprocesador, porque, digamos, se dispara con una hora exclusiva entre el acarreo que recibe y el que emite el bidesigno. Bien, también se puede dar en estas mismas condiciones, que uno positivo y uno negativo, el caso de que el resultado sea correcto, pero negativo, ¿no? Esto es una deducción matemática, ahí sale sumando y restando 2 a la n, se van acomodando los términos y aparece que aquí aparece el 2 a la n, que es el carry, y aquí aparece el complemento 2. Eso en el apunte está detallado para todos los casos. Aquí el único que está descrito es en el primer caso. Bueno, aquí haciendo la misma deducción tenemos que el complemento a 2, o sea que me va a dar el resultado negativo y ya me lo va a dar complementado, va a ser A más el complemento a 2 del sumando negativo. Y el resultado va a ser correcto y negativo. Nunca, cuando tengo uno positivo y uno negativo, nunca va a haber overflow. Entonces hacíamos la suma y en este caso el acarreo, no hay acarreo hacia el bidesigno y desde el bidesigno tampoco produce carreo. O sea que el carry está en 0, el bit overflow está en 0. El acarreo que recibe el bidesigno es igual al acarreo que emite y por lo tanto no existe overflow. En la suma de complemento a 2 puede darse la situación de que ambos operan sumando sean negativos. Entonces la suma va a ser negativa. Haciendo las mismas operaciones de sumando 2 a la n y restando 2 a la n, se llega a que vamos a tener el resultado correcto y negativo y un carry. Entonces, si tengo menos 20 más menos 75, me tiene que dar menos 95. Aquí tengo las representaciones, esto lo llegamos a ver, y entonces aquí tengo, si hacemos la suma, un acarreo hacia el bidesigno y un acarreo a partir del bidesigno hacia el carry. O sea que el carry está en 1. Pero el acarreo que recibe el bidesigno es igual que el que emite. Por lo tanto, el oro exclusivo entre esos dos acarreos es 0. ¿Está bien? Y para ver el valor, si es correcto o no es correcto, el menos 100, digamos, el valor este que me dio, el A1, entonces tengo menos 128, que es el peso del bidesigno, porque la particularidad de estos sistemas de representación, ya el complemento A1, el complemento A2, es que el bidesigno forma parte del número. ¿Qué quiere decir? Que en un sistema posicional como el binario, el bidesigno tiene peso y el peso del bidesigno es el menor número representable. Por eso puedo operar con el bidesigno como un bit más del número. Entonces el menos 128 más 32 y 1,33 más 33 me da el menos 95, que es el resultado correcto de esa operación. Pero en este caso, cuando tengo los dos negativos, se puede dar, si tengo uno negativo y le voy a sumar otro negativo más, puede ser que me pase del máximo representable, que es menos 128, que sería el 8,0. ¿Está bien? Entonces, puede ser que me dé un resultado positivo. Y esa es la situación que se plantea aquí.
¿Está bien? Es un ejemplo con overflow, bueno, que fue el último ejemplo que planteamos ayer. Los dos son negativos y el resultado debería dar negativo, pero me da un resultado positivo. Entonces, existe overflow. ¿Está bien? Debería ser un resultado negativo. Y si analizamos los acarreos, el acarreo al bidesigno es 0 y desde el bidesigno se produce un acarreo de 1 hacia el carry. ¿Está bien? Por lo tanto, si estos acarreos van a una hora exclusiva, al ser distinto me va a dar 1. Entonces, ese es un resultado erróneo. Hace falta un bit más para que el dato sea correcto. Y ese bit más, ese noveno bit, que es el bit de signo, ha quedado en el carry. Entonces, si agrupamos los 9 bits, los 8 que me dio aquí la suma, más el bit de carry, entonces tenemos el resultado correcto, que sería los menos 150, que es la suma de menos 75 más menos 75. ¿Está bien? Entonces, el overflow es un enemigo que tenemos, porque cuando operamos es como el coronavirus, así que hay que tener cuidado y cuidarse. Y sobre todo, la dificultad que se nos presenta aquí es que no tenemos bit de overflow, o sea, no tenemos una banderita, estas banderitas hacen las veces de buchones, no tenemos un buchón que nos diga que se ha producido el overflow en el registro de estado. En otros micros, el microcontrolador, vamos a ver que esta banderita existe. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos determinar el overflow, porque no nos podemos meter analizando estos acarreos, sería muy complejo, porque tendríamos que anular el bit de signo y sumar los 7 bits, y entonces ver en qué nos quedó el bit de signo para saber cuál fue el acarreo que llegó al bit de signo, ¿me entienden? Y después hacerlas y guardarlo. Y después hacer la suma con los bits de signo, y entonces ahí vamos a ver cuál es el acarreo que va al carry. Y entonces ahí recién comparar esto, hacer la hora exclusiva o la comparación de este bit con este otro para poder hacer la determinación del overflow. Eso es una forma de resolverlo, pero es bastante complicado, digamos, porque no puedo acceder internamente a este acarreo. Bien, entonces, una de las formas es analizando los signos de los operandos. Y lo único que me interesa a mí es, si no me interesa, se puede hacer, pero se complica. De esta manera es más sencillo. O sea, me interesa que sean, si son de igual o distintos signos. Si el signo, primero hacemos la suma, W va a ser la suma de un dato X con un dato Y. Entonces pregunto si el signo de X es igual al signo de Y. ¿Está bien? De Y. Si no son iguales, entonces no va a existir overflow. Ya vimos en los casos, que sería el caso B y C, que no hay posibilidad de overflow porque voy a sumar dos datos de distintos signos. Si son iguales, entonces tengo la posibilidad de que los dos sean positivos y me dé un resultado negativo, o que los dos sean negativos y me dé un resultado positivo. Entonces tengo que verificar que el signo del resultado sea igual al signo de alguno de los datos. ¿Está bien? Porque los dos son de igual signo. Lo puedo hacer con X o con Y. Entonces, si son iguales, entonces no existe overflow. Si no son iguales, me falta el no, existe el overflow. Tenemos el problema del desborde. ¿Está bien? Entonces, si hay desborde, bueno, hay que tomar alguna solución. Bien. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, ¿cómo codificamos eso? Supongamos que tengo que sumar dos datos, uno está en B, el otro en C, y el resultado en D. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un artificio para tratar de minimizar una alternativa que yo pregunte: B es positivo,
Sí, entonces pregunto si C es positivo. Si B es positivo y C es positivo, pregunto si D es positivo también. Y lo otro es, pregunto si B es positivo y, y, y C es negativo, entonces ya no hay overflow. Lo otro, si B es negativo, pregunto si C es negativo. Pero realmente puedo resolverlo sin necesidad de que me interese si es positivo o negativo. Lo que me interesa es que sean de igual o de distintos signos. Para eso vamos a usar la operación del OR exclusivo. Es una herramienta, digamos. Se puede hacer tanteándolo, pero le va a demandar mucho más código. Entonces, el dato B lo llevo al acumulador, lo sumo con el dato C y lo guardo en D. ¿Está bien? Guardo el resultado. Llevo nuevamente el dato B al acumulador y hago la OR exclusivo con C. Esto sería un medio disparate, porque esto puede ser dos valores de temperatura. Y un OR exclusivo entre dos valores de temperatura es cualquier cosa, físicamente es una barbaridad. O dos valores de presión, o dos valores de velocidad, o de cualquier magnitud física, un OR exclusivo no tiene sentido físico. ¿Está bien? Carlos, O te sea que yo interrumpo. tengo... Sí. Mira, consultan por el chat, que creo que es de la diapositiva antes, que con SIG W, si se refiere al bit 8. Jorge lo Sí, sí, pregunta. el bit 7, el bit de 0 a 7, el De bit 0 a más 7. significativo. Bien, bien, Siempre bien. es el bit más significativo. Bien, Jorge, El ahí bit está de tu signo respuesta. es el bit más significativo. Eso viene de antes, sí. Ok, dice, Entonces, siga. lo que me interesa son los bits de signo. ¿Está bien? De los datos me interesa el bit de signo. Entonces, eh, voy a hacer una hora exclusiva entre el dato B y el C. El resultado, como resultado de un disparate. Pero lo único que me interesa es qué voy a tener aquí. ¿Eh? ¿Qué voy a tener aquí los 8 bits del resultado en el bit más significativo, que sería el bit 7, porque siempre contamos de 0? Entonces, en este bit, ¿qué vamos a tener? Si tengo un 0, es que estos son de igual signo. Y si tengo un 1, es que estos dos son de distintos signos. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Está bien? No me interesa analizar si son los dos positivos o los dos negativos, porque el overflow se puede producir en las dos situaciones, si son los dos positivos o bien los dos negativos. ¿Está bien? Entonces lo que me interesa es este bit. Y por eso hago la hora exclusivo, que vuelvo a decir, si estos son dos valores de temperatura, el resultado es una barbaridad física. ¿eh? Pero me va a decir aquí, en este bit, si tengo un 0 que son de igual signo y si tengo un 1 que son de distintos signos. Entonces ahora pregunto, ya si tiene un 1, si tiene un 1 es porque son de distintos signos. Entonces, si tiene un 1 es un dato negativo, una barbaridad, pero negativo. Entonces ya minus, salta si el bit 7, si el bit 7 del ahora exclusivo es igual a 1, son de distintos signos, ¿está bien? Y va a no overflow, iría a no overflow, ¿está bien? Si los operandos son, si sigue por acá es porque los operandos son de igual signo. Vuelvo a traer el primer operando, o podría traer el segundo, porque es conmutativa. Entonces, pregunto si hago un error exclusivo entre ese operando y vuelvo a aplicar la misma filosofía entre ese operando y el resultado. Sería. Y ahora, si son de igual signo, porque tienen que ser de igual signo, si son, para el otro lado, si son de igual signo, no hay overflow. O sea, si yo sumé dos que eran del mismo signo y ahora el resultado es del mismo signo, si es del mismo signo, tengo un 0 aquí, entonces quiere decir que es positivo. ¿Está bien? Es una barbaridad el dato desde el punto de vista ingeniería físico, digamos, pero a los fines del análisis de esta situación del overflow,
me es útil. Entonces, con estas pocas instrucciones yo puedo resolver. Entonces, si es positivo, no hay overflow. Entonces, con estas pocas instrucciones lo resuelvo. Lo pueden hacer también preguntando por si es negativo o es positivo y demás, pero van a ver que van a ocupar muchas más instrucciones que estas que usando el OR exclusivo. ¿Está bien? Bien. Lo analizan, lo ven y después lo hacen para el resto. El bit de signo siempre es el más significativo. La importancia de la suma es porque hay y todavía hay algunos micros, sobre todo de la arquitectura, algunas arquitecturas RISC, que tienen pocas instrucciones. No es el caso del 885, nosotros no vamos a usar esta situación, o no es necesario usarla. Es complicarse la vida porque disponemos de una instrucción de resta, de instrucciones de resta. Pero para hacer una resta en un microprocesador o un microcontrolador que no tenga la resta, entonces yo puedo sumar A más menos B. Sería A más el complemento a 2 de B. Entonces, para restar con un microprocesador sin instrucción de resta, este sería el restador. Este cuadro que tengo aquí, trabajaría como restador. Habría que ponerle un cartel, ya lo vamos a poner. Entonces tengo un dato A y el dato B. Al dato B lo mando a la operación de complementar a 2, esa que vimos en la clase pasada. Entonces aquí tengo el complemento a 2 de B, A más el complemento a 2 de B, tengo A menos B. Bien. Vuelvo a decir, esto es una herramienta desde el punto de vista de las cosas que puedo hacer el complemento a 2, porque hay micros que no tienen esa instrucción. La instrucción de resta en complemento 2, la operación de resta, la instrucción lo que hace es una resta binaria. Por ahí hay algunos autores que dicen que hace una resta en complemento 2, y la resta es la resta binaria. 1 menos 0 es 1, 0 menos 1 es pi de 1, y me da 1. 1 menos 1 es 0, es la resta binaria que ustedes a lo mejor hicieron algún restador en digitales 1 en la parte combinacional. No obstante, como siempre, como ya les recomendé ayer, el programador debe tener en cuenta con qué datos está trabajando. Si estoy con datos positivos, entonces trabajo de 0 a 255. En este caso, el bit de signo que hemos estado hablando recién no cumple ninguna función. No estoy trabajando en complemento 2. ¿Está bien? Si el minuendo es menor que el sustraendo en estos casos, el minuendo es el de arriba y el sustraendo es el de abajo, por las dudas que no lo recuerdo. Si el minuendo, el de arriba, es menor que el sustraendo, o sea que el resto 2 menos 3, el resultado no es valorable. O sea, me va a dar un resultado que en principio no es valorable porque estoy dentro del conjunto de los naturales, más el 0. ¿Está bien? No es válido en este dominio. Y el carry se va a poner en 1. O sea, cuando no tengo para pagar, tengo que pedir a los bancos, pedirle a Eugenio Rosco, alguno que para poder pagar. Entonces aquí a que se le pide es al carry. Y ese pido se le llama borro. Ese pido. Y el bit de borro es el carry. La resta trabaja como bit de borro. En los datos del sistema de complemento 2, el bit de signo cumple su función como en la suma, salvo que exista overflow, porque también puede existir overflow en la suma. Salvo que existe overflow. También existe overflow en la resta. ¿Cuándo va a existir overflow en una resta? Pregunto. ¿Cuándo puede existir overflow en una resta?
de dos números. Cuando son de igual signo, cuando son de distintos signos, cuando uno es positivo y el otro es negativo, Cuando son de igual signo. no, cuando son de distintos, porque el menos me cambia el signo del de abajo, ¿está bien? Entonces yo tengo un positivo menos un negativo, entonces menos menos se me hace más. Entonces estoy ponderando el de abajo, ¿está bien? Entonces aquí el overflow se me va a producir cuando reste datos, se puede llegar a producir cuando reste datos de distintos signos. De igual signo, siempre me va a dar más chico que el más grande, salvo que tengo la alternativa que sea igual al de mayor valor absoluto si uno de los operandos es cero, ¿está bien? Si uno de los operandos es cero, o sea, que no le quito nada, pero si no, le estoy quitando. Bueno, entonces la resta de números sin signo, supongamos que tengo estos datos en decimal, que en hexadecimal serían esto, los restamos, entonces, y si podemos ver los flag, aquí el 5 que quiero restarle 12 no le alcanza, entonces va a tener que pedir, le pide 1 al 3, pero le pide 1 que es ¿cuánto? Una base, le pide 16. 16 más 5 serían 21, menos 12 me va a dar el 9, ¿está bien? Y este se quedó en 2, menos 2 me da el 0. Entonces, aquí el carry auxiliar se puso en 1, el signo, el bit 7 de este 9 es 0, el signo es 0, el Z es 0 porque no, el resultado no es 0, el bit de paridad es 1, le quita mal, porque el 9 tiene 2, 1, y el carry está en 0 porque este no pidió. ¿Está bien? Pero también se puede dar, como les decía, cuando tengo el minuendo es menor que el sustraendo. Entonces aquí sería menos 0,9. Lo que pasa es que en los números sin signo no tengo representación de los números representables. No tengo representación de los números negativos, perdón. Entonces, 2C le resto 3,5, entonces me va a dar una cosa rara y el carry se me va a poner en 1, no sé quién, esto está mal, vamos a corregir ya. El carry se va a poner en 1, no sé dónde, alguien copió mal esto. Y este otro dijimos que el paridad era 1, ¿no? Guardamos, perdonen la... El carry, dijimos que el carry se va a poner en 1 porque 12 menos 5 es 7, ¿está bien? El 2 le quiero restar el 3 y no le alcanza. Entonces tienen que pedir 16 y pide el carry, pero pide al carry, por eso el carry queda en 1. Y 16 más 2, 18, menos 3 me da el 15, que sería el F. ¿Está bien? Bien. Aquí tienen unos ejemplitos para que hagan, para que hagan estas operaciones y vean cómo se modifican los bits de ya de números con signo en sistema de representación del complemento 2. Son con el 28 y el 42. Aquí tienen el complemento expresado en hexadecimal, y este sería el menos 28 y este sería el menos 40. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, menos 42, menos 28, y lo restamos, me va a dar un número negativo, pero más chico, me va a dar menos 14. ¿Está bien? Bien. Entonces, si restamos este, que sería uno de los
ejemplos aquí, o ese no está aquí. El menos 42 dijimos que era menos 42, va a ser de 6, sería de 6, y el 28, el menos 28 es E4, el menos 28 es E4. Entonces, si restamos 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 0 es 1, 0 menos 1 tiene que pedir. Entonces le pide a este. Le pide a este. Entonces este le pide 2. 2 menos 1 es 1. ¿Está bien? 2 menos 1 es 1. Este se quedó sin nada. Entonces le tiene que pedirle al bit de signo, le pide 1. 2 menos 1 es 1. Y este le tiene, este se quedó en 0 porque este 1 le prestó a este otro. Este 1 menos 2 menos 1 es 1. Y el carry se quedó en 1. ¿Está bien? Entonces, si el resultado es correcto, porque el F2 que salía el resultado, si lo complemento a 2, me va a dar 0D. El primero, el menos significativo, lo complemento a 16. ¿Está bien? Estoy macaneando, no es 0D. F2 lo complemento, es que me he equivocado aquí, ¿no? Es 0E, no 0D. No puedo salir de la pantalla completa, porque no puedo salir de la pantalla completa, no sé. Bueno, es 0E, ¿está bien? Porque el 2 lo complemento a 16 y me da E, y el F lo complemento a 15 me da 0. No sé por qué no puedo salir de la pantalla completa. Ni con escape. No. Clic derecho. Espera. Y si no, abajo tenés... Ahí salió. Ahí está, dale. No, ahí me había equivocado. Ese me equivoqué yo. El menos significativo lo complemento a 16 y el otro, los otros menos significativos distinto de 0, si fuera. Y el otro lo complemento a 15 y el F complementado a 15 es 0. ¿Está bien? Y ese es 14. ¿Está bien? Este sería el módulo, pero el verdadero dato es F2, que es negativo. Y ven cómo aquí la regla del overflow, no había overflow. El pido que cede el bit de carry que da al bit de signo es el mismo que el bit de signo da. El pido que cede el bit de signo es igual al que recibe al que recibe del carry. Y no existe overflow. El bit de carry funciona como borro o pido en la resta. ¿Está bien? Aquí, en vez del acarreo que lleva, son los pidos que recibe el bit de signo y el pido que da el bit de signo. ¿Está bien? Para lo que es el overflow. Aquí no hay overflow. Aquí tenemos un problema que sí va a haber un overflow. Tenemos menos 100 más menos 50. Menos 50, perdón, menos 50 positivo, entonces tengo, aquí se ve el overflow cuando tengo restando dos datos de distintos signos, porque el menos me cambia el signo de esto, entonces me da menos 150, me debería dar. Lo que pasa es que haciendo la resta, me da que el resultado me da positivo, lo cual no puede ser, implica que hay overflow, ¿está bien? Y aquí el pido que da el bit de signo es un 1 para poder restar y el bit de signo no requiere de ningún pido, ¿está bien? No requiere de ningún pido.
Entonces, pido que se dé el bit de signo distinto del que recibe. Entonces, es la condición necesaria para que exista overflow. Entonces, el bit de overflow aquí se pondría en 1. ¿Está bien? En el caso de que el procesador tuviese el bit de overflow. ¿Cómo recuperamos el bit, el resultado correcto? Y bueno, el resultado correcto va a ser, le tengo que agregar un bit más, porque en 8 bits no fue suficiente para representar el menos 150. Entonces, tengo que agregar un bit más, que va a ser el carry invertido, el opuesto del carry, el complemento del carry, que como el carry estaba en 0, el complemento va a ser un 1. ¿Está bien? Y de esa manera el dato va a ser negativo. El peso de ese noveno bit es menos 256. Más este que pesa 64, este que pesa 32, más este que pesa 8 y más este que pesa 2, perdón, me va a dar el menos 150. Y el resultado sería correcto en 9 bits. ¿Está bien? Bueno, esto analícenlo, mírenlo, hagan cuentitas, fíjense. Otras operaciones de resta en complemento a 2, bueno, está la sub M, que resta el acumulador menos el lugar de memoria apuntado por HL, que sería el M, contenido de M, y el resultado va al acumulador, y la SUI, que la resta inmediata, que al acumulador le resto un dato constante que está en la memoria de programa a continuación del código de operación. Pero aparte de las instrucciones de resta, también están las instrucciones de resta con pido. ¿Está bien? Resta con pido, donde puedo restar el acumulador menos un registro menos el carry, y eso lo va al acumulador. Porque el carry trabaja como borrow, y por eso la B que aparece aquí. Y el contenido del acumulador, M sería el contenido del acumulador menos el contenido del contenido de HL, el lugar de memoria M, que es el lugar de memoria apuntado por HL, menos el carry para el acumulador. Y la SBI, que es el acumulador menos el dato de 8 menos el carry. O sea, cuando reste las partes altas, las partes bajas las voy a restar sin carry, pero cuando reste... es lo que nos enseñaron, igual que cuando teníamos en cuenta el acarreo para sumar las decenas que nos enseñó la señorita. Bueno, aquí es con la resta. Con la resta, resto las unidades y no tengo ni en cuenta el que se me han pedido, porque no hay nadie a la derecha de las unidades que haya producido un pido. Cuando voy a restar las decenas, entonces tengo el resto la decena del minuendo, menos la decena del sustraendo, menos el posible pido que haya emitido. Otra forma de obtener el complemento de un dato es cargando 00 y le resto el dato. O sea, yo podría cargar 00 en el acumulador y le resto el contenido de B, el contenido de un registro, o el contenido del dato 8, y entonces voy a tener el complemento 2 del dato apuntado por HL. Bueno, entonces podemos usar la resta para restar en doble precisión, igual que usamos la suma, y también podemos aprovechar esta situación para resolver otra situación, que es determinar cuál de estos datos, cómo son estos datos, cuál es mayor, menor o igual. Entonces, tengo un dato 1 que está en el par BC y un dato 2 que está en DE. Y el resultado lo vamos a poner en BC, en HL, perdón. Entonces, vamos a hacer el contenido de BC menos el contenido de DE y lo vamos a guardar en HL.
Vamos a suponer que no tenemos overflow. Vamos a liberarnos de eso, porque en muchos casos es válido, porque si para datos de 16 bits yo tengo de más 32.000, de menos 32.000 a más 32.000 y pico, entonces tengo en ese rango. Si yo estoy seguro para mi aplicación de lo que estoy resolviendo, que nunca los datos van a exceder esos valores, entonces puedo desligarme del overflow. Bien, eso no siempre es factible. Entonces, bueno, vamos a restar las partes bajas y después vamos a restar las partes altas. Y vamos a preguntar cuál es mayor. Y si puede ser mayor el minuendo o el sustraendo, o pueden ser iguales, pero para que sean iguales me tiene que dar el resultado 0, tanto de la parte alta del resultado como la parte baja. O sea, los 16 bits deben ser 0. ¿Está bien? Bien. Entonces, llevo la parte baja de uno de los datos al acumulador, le resto la parte baja del otro y la guardo en L. La parte baja, en principio, no me va a resolver ninguna situación sola, no me va a resolver ninguna situación en particular. Llevo la parte alta del primer dato, esto sería del dato D1, y esta sería la parte alta de D1, y aquí resto las partes altas con pido, porque aquí al restar las partes bajas puede producir un pido. O sea, puede ser que el carry se ponga en 1. ¿Está bien? Entonces, vamos a restar las partes altas. Y la guardamos en H. Entonces ya tenemos el resultado de la resta en HL. Y se han actualizado los flags de acuerdo a la última operación realizada, que es la resta de las partes altas. Entonces, si al restar las partes altas me da que es negativo, entonces el mayor es el sustraendo, es el de abajo, el que está en DE. Me dio negativo. Si el dato que está aquí es negativo, es porque este es más grande que este. Entonces, el mayor es de 2. Y chao. Si el dato no es 0, si la parte alta no es 0, o sea, el no 0 implica que no es negativo, porque si viene a estas, va a esta sentencia, digamos, o esta instrucción, viene aquí porque no es negativo, o sea, es positivo. Pero puede venir porque sea positivo y es el 0, o es positivo distinto de 0. Entonces, si no es 0, entonces el mayor es BC. El mayor es el dato 1. Porque es positivo y no 0. ¿Está bien? ¿Van siguiendo la lógica? Si no, después hacen un diagrama de flujo que los oriente. Si viene aquí, es porque no es negativo y no es distinto de 0, entonces, ¿qué pasó? Si viene aquí, es porque la resta de la parte alta es 0. O sea, cuando yo resté, B menos D me dio 0. Entonces tengo que ver, o sea que H es 0, pero tengo que ver qué pasa con L, porque yo no puedo decir que el dato es 0 porque la parte alta sea 0. Tengo que asegurarme que lo que tiene L también es 0. Entonces, ¿qué hacemos? L lo llevamos al acumulador, que era la parte baja del resultado. Entonces hago una ANI con FF, para ver si todos los bits son 0. O sea, esto va a poner el flag de 0 en 1 si todos los bits de L son 0.
con uno que sea distinto de 0, ya el flag de 0 no se va a activar. Entonces ahora pregunta, salte si es 0 a iguales. ¿Está bien? Si no es 0, quiere decir que H fue 0, pero L no es 0. H0 es positivo, L no es 0, entonces quiere decir que el mayor es de 1. De 1 es mayor que de 2. ¿Está bien? Y va a hacer unas instrucciones y estas otras direcciones harán otras acciones. Esto es válido, como les dije, si no existe overflow en las operaciones. ¿Está bien? Analícenlo. No sé si tienen alguna duda de esto, lo vemos. En el chat no hay Hemos nada. hecho la resta en doble precisión y además hemos tomado la determinación de si el minuendo es mayor o menor que el sustraendo o iguales, ambos operando. Sí, alguien quiso hablar algo. No, decía Carlos que no han preguntado en el chat, así que entienden Bueno, todo. bien. Entonces, también se puede, también está la opción de determinar el overflow en la resta, ¿no? Entonces, cuando tenemos una resta y tenemos que determinar el overflow, entonces hacemos la resta, W sería X menos Y, pregunto si el signo de X es igual al signo de Y. Si son de igual signo, ya sean los dos positivos o los dos negativos, no va a existir overflow. Si los dos son positivos, voy a hacer una resta que me va a dar menor que el de menor o igual que el de mayor valor absoluto. Y si son los dos negativos, pasa lo mismo. ¿Está bien? Si son de igual signo, si no son de igual signo, perdón, si son de distinto signo, entonces el menos me cambia el signo de este. ¿Está bien? Para averiguar en los signos si son iguales o no, hago lo mismo con la hora exclusiva que habíamos hecho en el código de la determinación del overflow en la suma, ¿no? Entonces, si no son de igual signo, entonces puede haber overflow. ¿Está bien? Entonces, el signo del resultado, ahora pregunto yo, el signo del resultado tiene que ser, si no hay overflow, ¿el signo de quién? ¿Del minuendo o del sustraendo? Pues son de distintos signos. ¿Está bien? Aquí está. ¿De quién tiene que ser el signo del resultado? Se debe corresponder con quién, con el signo del que está arriba, que sería el minuendo, o el del de abajo, que es el sustraendo, cuando resto dos números de distintos signos. Minuendo, profe. Debe ser igual al del minuendo, porque el del sustraendo se lo voy a cambiar y van a quedar los dos de igual signo. ¿Está bien? Bien. Entonces pregunto si el signo del minuendo, en el caso de la suma podía preguntar por cualquiera, porque era cuando eran de igual signo, pero aquí el overflow se da cuando son de distintos signos. Entonces tengo que asegurarme que el resultado tenga el mismo signo que el que del minuendo, que el que está arriba. Si son de igual signo, entonces no va a existir overflow. Si son de distintos signos, entonces existe overflow. Bueno, les dejo como inquietud que implementen el mismo código que se realizó para la suma, lo único que las condiciones van a ser distintas, ¿no? Van a hacer la resta, después tienen que
traer el dato y hacer el OR exclusivo, pero ahora el no overflow, la condición de no overflow va a ser cuando son de igual signo, o sea, cuando un JP. Y el otro va a ser un JM. Bien. Para el overflow. Eso háganlo ustedes. Bien. Entonces con la resta podemos resolver esa situación de analizar el signo del resultado, siempre con el bit 7 o el carry, si estamos en un dato que es binario sin signo. O sea, para determinar si es mayor o menor, cuando estamos con datos sin signo, el carry va a ser el que nos va a decir si es mayor o menor el minuendo que el sustraendo. El carry viene a ser el pido. En la resta con signo, el carry no nos dice nada. Si el signo es positivo, el minuendo es mayor que el sustraendo o son iguales. Cuando datos con signo. Si el signo es negativo, el sustraendo es mayor que el minuendo. Esto pruébenlo con esos ejercicios que teníamos aquí. Esto que les hice, estos que están planteados aquí, pruébenlo y van a ver que en todos se va a cumplir que el resultado va a salir en complemento 2 positivo o negativo de acuerdo a como corresponda. Aquí va a salir positivo, aquí va a salir negativo, aquí va a salir negativo y aquí va a salir positivo. Esto funciona. Lo único malo que tiene esto es el overflow, pero con estos valores no me va a dar overflow y entonces pueden hacerlo y no van a tener ningún inconveniente. Bien. Hay otras instrucciones que algunos procesadores tienen, en este caso nosotros tienen, que permiten realizar una especie de una resta. Lo que hacen es lo mismo que la resta, pero no entregan resultados, o sea, solamente actualizan los flags. Por ahí son bastante útiles porque, por ejemplo, que es la compare. Son bastante útiles, por ejemplo, si yo tengo, supongamos, un portero y alguien mete una clave y tengo una tabla con las claves permitidas, entonces leo de la puerta donde entra la clave y entonces empiezo a comparar con los que están en la tabla. Si yo pusiera nada más que la resta, o sea, cargo la clave del acumulador y empiezo a comparar. Si dispongo de la resta, cada vez que hago una resta, se me pierde la clave y tengo que volver a leerla y darle que va. Y después cuando comparo con el otro, pierdo el minuendo que sería el acumulador. Entonces, la mayoría de los micros, sobre todo los de arquitectura SIS, o sea, un set de instrucciones complejos, o sea que tengo muchas instrucciones, entonces puedo, disponen de esta instrucción de comparación, que no me entrega resultados, solo actualiza los flags. Es un poco más complicado por ahí cuando se quiere trabajar en doble precisión, pero se puede. Y en muchos casos, como el caso ese que les ejemplificaba de las de las tablas, que tengo que buscar un dato en una tabla, es bastante más ágil que usar una resta, la compare. Aquí comparo con un valor inmediato o comparo con el valor apuntado con HL, que sería el de buscar en la tabla, o comparo el acumulador con un registro. Y actualiza los flags, estas instrucciones, igual que la resta, como si fuera una resta. Lo único que no me proporciona resultados, ¿no? Bien, entonces se puede determinar relaciones de desigualdad o igualdad con las instrucciones de comparación. Ejemplo, D1
está... Esto es... esto está mal. Esto es para 8 bits nada más. Bien. Esto es para 8 bits, o sea que no está hecho para 16. Entonces, el dato está en B. Este dato está en B y el D2 está en D. No. No, Carlos. Está bien. No, me tenés D y C y E los registros. Yo no veo, ¿ves? Sí. B, C y E. Bien, B lo llevo al acumulador y compara. No, está bien, esto está bien. Por eso, sí, está bien. Está bien. Lo único que es válido si no existe overflow. No, es que me confundí con el otro diagrama, el del overflow de allá abajo, el que sigue a continuación. Me confundí. Bien. Entonces, vamos a comparar dos datos de 16 bits. Entonces, para compararlo, primero vamos a empezar a comparar por las partes más representativas. ¿Está bien? Si las partes más representativas son iguales, entonces vamos a comparar las menos representativas. O sea, vamos a comparar primero los billetes y si son iguales los billetes, bueno, contaremos la moneda. Ahí está la cosa. Entonces, el dato B lo llevo al acumulador y lo comparo con D. Comparo las partes altas. ¿Está bien? Si es negativo, si al comparar esto me dio negativo, o sea, el bit de signo se puso en 1, si es negativo, el mayor es el dato que está D2, el que está en D. ¿Está bien? El mayor es D2. Si no es 0, la parte alta de la resta, ¿está bien? Si no se activó el 0, entonces quiere decir que el dato es positivo, porque si hubiera sido negativo, se va por acá, a mayor de 2. El dato es positivo, o sea que tiene el bit más significativo de la comparación debió ser 0. Y no es 0 el dato, el resultado, que no lo tengo, pero no es 0 porque no se activó el flag de 0. Entonces, el mayor es de 1. Si las partes altas son iguales, entonces tengo que analizar, que es cuando vengo acá, si paso a este punto, es porque las partes altas fueron iguales. O sea que el bit de 0 se puso en 1. Entonces, vamos a ver qué pasa con las partes bajas. Entonces, C lo llevo al acumulador. ¿Está bien? Comparo con E. Comparo las partes bajas. Y ahora pregunto, se me perdió el... Pregunto por el carry. ¿Está bien eso o tendría que preguntar por el signo de las partes bajas? Pregunto. Está bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que le ha pedido una unidad a la parte alta. ¿Ah? Porque quiere decir entonces que si el dato 1 es más chico que el dato 2, le ha pedido una base a la parte alta. Sí, No sé, pero podría preguntar por el videosigno. Lo que pasa es que no puedo preguntar por el videosigno porque la parte baja no tiene videosigno. ¿Me entendés? Sí, Lo sí. lógico, no existe el videosigno. El número, aunque tenga 80 bits, tiene un solo videosigno que es el bit más significativo. ¿Está bien? Entonces, hay un solo videosigno que es el que yo analizo aquí. Cuando el resto, las partes bajas. Las partes altas, perdón. Cuando analizo las partes bajas,
Lo que pregunto es por el bit de carry, ¿está bien? Que en definitiva es eso, si hubo pido o no pido. Entonces cuando comparo, estoy comparando las partes bajas. Si hubo carry, el mayor es el sustraendo, el que está en E, o en DE, porque las partes altas eran iguales. Y si hay carry, el mayor es de 2. Y si es 0, son iguales. ¿Está bien? Me parece. Está bien. Y viene aquí vendría el mayor, si sigue, el mayor es de 1. Si no hay carry y son iguales, entonces el mayor es de 1. ¿Está bien? Bien. En caso de que exista overflow, otra forma de que pueda existir de la posibilidad de overflow, entonces parece que vamos a terminar temprano hoy. En caso de la posibilidad de que exista overflow, entonces si un dato lo tengo en B y el dato 2 en D, estos datos están en sistema de representación de complemento a 2, entonces pregunto si son de igual signo. ¿Está bien? Si son de igual signo, los dos datos. Si no son de igual signo, entonces pregunto si el dato 1 es positivo. Si es positivo, el dato 1, entonces ese es mayor. Si son de distintos signos, tengo uno positivo y uno negativo, el mayor es el positivo. No hay duda de eso. ¿Está bien? Si D1 no es mayor que 0, o sea, es negativo, entonces, y son de distintos signos, entonces D2 es mayor que D1. ¿Está bien? Si fuesen de igual signo, entonces aquí los resto, y como son de igual signo, no va a haber overflow, los puedo restar. Y si me da esa resta mayor que 0, entonces quiere decir que D1 es mayor que D2. Si me da menor que 0, quiere decir que D2 es mayor que D1. Y si me da igual a 0, D1 será igual a D2. Si los datos fueran en doble precisión, entonces tengo que, al darse esta parte, con las partes altas, hago este análisis. Con las partes altas hago este análisis, tendría que analizar las partes bajas, en el caso que fueran iguales que la resta de las partes altas me diera 0, tendría que restar las partes bajas o compararlas para de esa manera determinar cómo está en esta parte del código. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos. Ya el tema que sigue sería la aritmética, la parte de BCD.